¿Cómo están? Eh, Nuevamente soy yo, Yohei Moría, y le voy a leer Alejandro Romualdo, que Roland Forgués tituló Entre la pasión y la razón. Le pregunta Roland Forgués: ¿empezaste a escribir inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué circunstancias exactamente? Y le responde Romualdo: la primera vez que escribí poesía, la única referencia que tenía era mi propia vida, la experiencia de mi infancia y adolescencia, un mundo mágico y alucinado, ese mismo mundo que yo había encontrado en la poesía de los simbolistas franceses y en la de Rainer Maria Rait y en la de Arthur Rimbaud. Así nació La Torre de Alucinados. Y le pregunta Forgués justamente cuáles fueron esas experiencias de infancia y de adolescencia, en qué condiciones te criaste y te educaste. En mi familia prácticamente todos son artistas y especialmente aficionados a la poesía, de modo que muy joven entré en contacto con la poesía. Sin embargo, yo comencé inicialmente como dibujante, estudié el dibujo en Bellas Artes y no me fui interesando sino poco a poco a la literatura. El ambiente artístico familiar permeabilizó mi sensibilidad, que fue agudizándose hasta el momento en que el adolescente encuentra a su Beatrice. Mi primer libro está lleno de las experiencias de los primeros amores que despiertan y crecen. Porque empezaste escribiendo poesía y no narrativa, por ejemplo. Te podría decir que quizás eso no me lo he planteado yo hasta el momento en que tú me lo preguntas. Esto creo que viene directamente de ese contexto familiar en que todos eran aficionados a la poesía. Yo considero que en el fondo la poesía es lo que le permite al hombre expresar hondamente lo que siente. El narrador, me parece, ve las cosas un poco más de afuera, es sobre todo un testigo. El poeta es al mismo tiempo el testigo y la víctima. Qué lindo. Y le pregunta a Forgués: ¿por qué la víctima? Porque siento vivamente el impacto de ciertas vivencias. La poesía aparece como un encantamiento. Al principio yo empecé a ver las cosas de forma totalmente distinta. Eso era efectivamente un verdadero encantamiento. Las imágenes poéticas comienzan a brotar espontáneamente, y el mundo que aparece es un mundo simbólico, metafórico y alegórico, pero se trata de un mundo dice, se trata de un mundo que viene del interior de uno mismo. Por ello, pienso que la poesía no es ficción. Si la poesía no es ficción, ¿qué es, pues? Es sin duda la expresión de cierta realidad. Le pregunta Forgués: sin embargo, en tus primeros poemas pareces otorgar más importancia a la forma, al manejo de la palabra, que al fondo. Hay que esperar poesía concreta para que tu poesía sea más militante, para que el verso contenga una carga de protesta realmente muy fuerte, porque a mí me hace pensar en los poemas humanos de Vallejo, como aparecen estos versos de tu poema. Otra cosa, déjense de sollozos y peleen, para que los señores sean hombres. Tuérzanle el llanto a la melancolía, llamen siempre a las cosas por sus nombres, avívense la vida, dense prisa, esa es la realidad, y esa es la hora de acabar de llorar, mustios, collados, campos de soledad. A otra cosa, basta ya de gemidos. No me importa la soledad de nadie, tengo ganas de ir por el sol y al aire de este mundo, abrir de paz en paz una esperanza. ¿A raíz de qué se hizo ese cambio? Él dice Romualdo: poesía concreta significa para mí un cambio, en el sentido de que en esos poemas trato de ver la realidad como es. Se trata de un cambio al mismo tiempo estético e ideológico. El descubrimiento de la realidad viene de un poema del libro El cuerpo que tú iluminas, que se llama La prodigiosa realidad. Por otra parte, el poema A otra cosa está hecho en un contexto distinto al que había en el Perú. En el Perú
En el Perú yo no encontraba el marco adecuado para llegar a esa conclusión, pero cuando llego a Europa, a España e Italia, me veo confrontado con otra realidad inmediata que me interpela. Entonces, automáticamente siento la necesidad de expresar lo que en el Perú todavía era un poco nebuloso para mí. La política no existía antes de ese momento. Saliendo del Perú, me encuentro en España con la dictadura de Franco y saliendo de España me encuentro en Italia con una concentración del Partido Comunista en Florencia. Veo esto y me doy cuenta de que era lo que yo estaba buscando en el Perú. Lo encuentro ahí, la prueba de que lo que estaba buscando en el Perú es que aquí yo había escrito el poema Dios material que expresa esa búsqueda, y en poesía concreta aparece otro poema que se llama Coral del Dios material, que habla de la muchedumbre. Todo esto plantea en mí el problema de la comunicación, porque todo esto que yo veía, que yo vivía y quería expresar, me llevó a hacer una meditación sobre el lenguaje y las palabras como forma de expresar un mensaje en forma directa, sin descuidar en ningún momento el efecto estético. En ese momento inicial, que corresponde más o menos a los años 50, el existencialismo está en boga en Europa. Por eso digo que no me importa la angustia, ni la soledad, ni la nada. Y le dice Forges, tu poemario parece pues como una respuesta al existencialismo, ¿no es cierto? Exactamente, siento el deseo de entrar en contacto con la realidad y de nombrar las cosas por sus nombres. Esto lo expreso en un verso de César Vallejo. Para que los señores sean hombres, es por consiguiente una actitud seria de compromiso y también de militancia activa y de militancia. Y sí, porque el poeta no puede quedar al margen de la realidad, el poeta debe nutrirse en la realidad. Le pregunta Forges. Sin embargo, la violencia que expresa esa poesía se ve constantemente mediatizada por incesantes invocaciones a la paz, como en los poemas Hermano de América, Escuchadme, El árbol, La vida no es sueño, La primera piedra, El vuelo de los tigres, La casa con vista a la vida, que termina así: este es el tiempo de la paz, el bello tiempo del amor a la vida, que nosotros haremos más hermoso en canción para volver a ser. Se pueden leer estos versos que tienen una proyección en el futuro. Amémonos ahora, que amándonos amamos al hombre libre y a la tierra en paz, y nuestro amor será vasto y profundo como un espejo frente al mar. ¿Cómo explicas tú lo que aparentemente se puede considerar una paradoja y que por otro lado encuentra una especie de correspondencia en la lucha dialéctica que se da en el libro entre el odio y el amor? Esa especie de paradoja que hay entre ese deseo de paz y el llamamiento a la rebeldía y la violencia se explica por lo contradictorio de nuestro propio mundo, pero para mí el problema de la paz es central y fundamental, porque nosotros dejamos, la gente de mi generación, el colegio en el 45 con el estallido de la bomba atómica que inicia una voz nueva era en todo el mundo. Desde ese momento me doy cuenta que el sacrificio de los hombres en la guerra es algo espantoso, y luego comienzo a ver que lo fundamental es luchar por vencer este afán de la guerra. Escribo un poema en poesía concreta que se llama Frente a Frente. Este poema expresa el problema contradictorio de la guerra y la paz, un problema que estábamos viviendo concretamente. Entonces, esa aparente contradicción a la que te refieres se explica por el hecho de que para conseguir la paz hay que prepararse para la guerra, pero no llegar a ella. Por eso hay en mi poesía un combate contra una realidad injusta y por otra parte un cuidado de la paz general mundial. Así se explica ese movimiento entre la violencia o la rebeldía y la paz. El llamado a la concordia es un llamado a la vida, y porque es un llamado a la vida se convierte en el tema central. Toda la poesía mía está basada en una reflexión sobre la vida y sobre la vida particular, donde tú encuentras ese tipo de relación. Paradójicamente, no se trata de un llamado a la subversión en determinado momento, como sucede con Edición Extraordinaria, porque hay en mi poesía un proceso ideológico entre poesía concreta y edición extraordinaria. Hay un lenguaje nuevo y temas nuevos. A otra cosa es casi el manifiesto de entrada a la realidad. Hay que hablar en las
palabras de todos los días. Hay que nombrar las cosas como nombres, porque anteriormente se hacía una diferencia entre la palabra hablada y la palabra poética, entre temas no poéticos y temas poéticos. Con mi posición esto naturalmente se rompe. Cualquier tema y cualquier palabra puede convertirse en poesía. Mira esa parte. Le dice, entonces tú te opones a los denominados poetas puros o líricos. En cierta medida sí, pero esa dicotomía entre poetas puros y poetas sociales se da más en la generación del 40. Se da en la llamada generación de los poetas del pueblo, Florian, Valcárcel, que eran los poetas del Partido del Pueblo, que se oponen a los poetas puros, Sologuren, Yeltsin, Salazar Bondi y Blanca Varela. A partir de poesía concreta, nosotros damos un salto adelante. Sin embargo, se nos sigue juzgando a partir del criterio de la oposición entre poetas puros y poetas sociales, cosas que no es así. Yo parto del principio que toda poesía es social, y en principio la poesía social es también poesía pura. Cuando es verdaderamente poesía, entonces la postura de Yeltsin en cuanto a la poesía pura, excepta de ingredientes ajenos a ella, como la política, por ejemplo, nos resulta completamente extraña, ya que consideramos que la política forma parte de la realidad. La política no es impura para nosotros. Digo nosotros porque nací en toda una generación el concepto de esa dicotomía, que por una parte la política era tabú y que no podía entrar en la poesía, y por otra parte que había que hacer entrar la política en la poesía, teniendo en cuenta un antecedente como César Vallejo. Es precisamente lo que nos divide frente a los poetas puros. Nosotros somos los primeros en tomar a Vallejo como bandera. El cambio de dirección y es total. Nosotros venimos a asumir una actitud social, pero sin descuidar todo el aspecto formal, porque considero yo que sin forma no hay arte. Acá hay otra parte interesante. Justamente creo que Edición Extraordinaria introduce realmente la ruptura con el lenguaje sofisticado o selecto tradicionalmente empleado en poesía. En ese momento se usa un lenguaje directamente vinculado a la realidad concreta. ¿A qué se debe ese fenómeno? A un deseo de alcanzar un público popular más vasto, simplemente a un acto de fidelidad a la realidad o a la vida, a dos cosas, porque sigue el problema de la preocupación y en la comunicación. Los recursos retóricos empleados tú lo puedes encontrar en La Torre de los Alucinados, mi primera obra. Ellos no han cambiado. Lo que ha cambiado es la dirección y la función que desempeñan. Los medios expresivos tienen ahora una función precisa que se da a través de todo un proceso experimental. Ese proceso experimental está en la relación con mi situación en aquel entonces. Situación que aparece en poesía concreta, que representa el tránsito. Escribo fuera del Perú. Yo he salido del Perú, pero el Perú no ha salido de mí. Y lee esto. Dice, hay un poema color de rosa, me parece traducir en efecto una suerte de respuesta en guardia frente a un optimista excesivo y también frente a un idealismo excesivo. Es en cierta forma un llamamiento a mirar la realidad tal cual es y con ojos críticos. ¿No crees tú que esa situación entra un poco en contradicción con el ansia que expresa en otros poemas de ver construirse pronto una realidad nueva y superior? Mira, hace 25 años en el Perú la situación era bastante compleja. Nosotros pensábamos en ese momento que las cosas podían suceder inmediatamente. Entonces había una proyección de la realidad en el futuro. Por eso muchos poemas de poesía concreta y de edición extraordinaria tienen hoy vigencia después de 25 años. Desde a otra cosa, ha habido en mí un proceso continuo de formación política e ideológica que se ha traducido en mi producción poética. Entonces,
Estas contradicciones que tú señalas y que reconozco son las contradicciones normales de la vida y que la realidad en los últimos años, la crisis de tipo político e ideológico que he sufrido, ha dado lugar también a una nueva actividad poética. Acá hay algo muy importante. Si tu poesía se puede definir efectista como una búsqueda de la resolución de los contrarios, ese poema color de rosa marca una especie de moderación quizá inconsciente frente al optimismo manifestado en poemas anteriores. Y le dice Romualdo, el optimismo se explica por el momento en que fueron escritos esos poemas, es decir, los años de juventud en que se cree que todo va a cambiar inmediatamente. Al enfrentarse a la realidad que a ti no te gusta, crees que vas a poder transformarlo, pero ese optimismo radical luego se va moderando. En mi caso, esa moderación que no significa la pérdida de la esperanza, porque la esperanza es la proyección que el futuro de todos los deseos empieza a manifestarse. En un libro crucial como Dios manda, en ese libro también hay un proceso ideológico profundo y crítico. Este libro, escrito en el Perú, refleja la situación crítica que atravesamos nosotros antes del 61 y la situación que lleva al estallido de la guerrilla el 65. Todo el libro está impregnado de eso, y hay otro poema que defiende la paz y es el que le da el título al libro. Este poema tiene el siguiente origen. Yo estudié en el colegio San Agustín y en el colegio dibujaba. Ahí tenía un compañero muy chico que me decía siempre: vamos a dibujar, Alejandro. Y dibujábamos. Un día ese compañero ya no vino al colegio, desapareció. ¿Qué ha pasado?, me preguntaba. Hasta que un día, en una crónica periódica, leí la noticia siguiente: niño voló por explosión de una bomba el año 1879 de la guerra con Chile. El niño era mi compañero. Entonces vi como una bomba de una guerra de varios años atrás había podido causar al cabo de tanto tiempo daño, matando a un niño que quizás nunca había oído hablar de esta guerra, porque según decía el periódico, ese niño se había quedado jugando con el obús como si fuera un juguete y golpeándolo explotó. Entonces fíjate todas las proyecciones que tiene la guerra. 1938 la guerra con Chile, en 1879 seguía matando a seres inocentes. Entonces me conmovió y después de varios años escribí Como Dios manda, recordando el tiempo del colegio San Agustín, donde el compañero y yo estábamos juntos, sentados en la misma carpeta. Hay otra parte interesante. Le pregunta Roland Forgues: ¿me puedes hablar un poco ahora de tu exploración de la palabra en base a esos conjuntos dialécticos que ya has señalado? ¿Cómo concibes el trabajo de arquitectura del poema? Y le dice Romualdo: el trabajo de arquitectura del poema lo concibo como un verdadero trabajo de ingeniería. Las relaciones interiores, verbales o imaginativas ya tienen una explosión en un poema que se llama Coral Paso de Agua Mansa. Aquí aparecen ciertas exploraciones que hice en España y que son anteriores a la de Octavio Paz, del cual decían que yo tenía influencia. No es así, porque en mi caso las exploraciones sobre la palabra vienen de mucho antes y de eso hay pruebas. El músico Pinilla las tiene. Yo creía haber perdido de esas exploraciones. Ahora puedo dar testimonio en que yo no he recibido ninguna influencia de Paz. Mi trabajo con la palabra en el espacio no tiene una sola dirección idéntica. Surge de una necesidad de expresar las contradicciones simultáneas. Por una banda corre una realidad y por otra corre la otra. Esto se produce y en el coral a paso de agua mansa se da el movimiento y el sueño, y en la extensión de la palabra adquiere
su magnitud más ambiciosa. En la extensión de la palabra hay la dialéctica de lo fino y de lo infinito. El poema aparece como una galaxia verbal totalizadora. Ahí está todo concentrado. En un poema está todo el mapa del Perú a nivel lingüístico. Sobre todo, eso escribió un artículo muy interesante el hispanista italiano Antonio Melis, bajo el título de Experiencia lingüística de la extensión de la palabra. Yo tengo un poema que se llama Infierno, pero no es el infierno como bien lo vio Melis, metafísico de Dante, sino el infierno físico de la esclavitud. Yo utilizo las frases textuales y es un poema intraducible porque no es en castellano, son partes en italiano y en partes en dialecto africano. Hablo de que esta parábola de colores oscuro es un verso de Dante cuando entra al infierno, y luego viene la descripción de las razas africanas ubicadas en una galería de estructuras, y luego el coro del infierno está hecho con los nombres de los suplicios de los esclavos. Acá hay otra parte interesante. Le pregunta Forgués: has aludido varias veces a la poesía francesa, has mentado a Arthur Rimbaud, a Mallarmé, a Paul Valéry y Aragón, desde el punto de vista estético. ¿Y en qué tradición literaria escribes tu poesía? Y le responde Romualdo: yo me he nutrido inicialmente, como te dije, en Arthur Rimbaud y en Rainer Maria Wright. Yo creo que me inscribo en la línea de la poesía de la generación del 27, en España con Alberti, Vicente Aleixandre, Hernández, García Lorca. Y esto no sucede únicamente conmigo, sino con toda la generación del 50. Ahora los nuevos poetas se abren hacia la influencia anglosajona de T.C. Eliot y R. Pound, por ejemplo, un tipo de poesía conversacional. Aquí esto no nos llegó a nosotros, es decir, recién comienzo una nueva poesía que tiene en cuenta la tradición anglosajona. Yo, finalmente, o más bien mi poesía, me sitúo entre la pasión y la razón. Yo creo que en ese momento de mi vida y de mi producción artística recién llegó algo de lo que siempre he buscado, es decir, encontrar la verdadera dimensión del realismo. Ya que está a la luz del tiempo, le pregunta Forgués, transcurrido, ¿cómo juzgas hoy día lo escrito sobre tu poesía y sobre ti? Lo que puedo decir es que ha habido mucha incomprensión. Recién parece que estoy satisfecho con lo que estoy escribiendo. Recién estoy en plena posesión no solamente de mis funciones técnicas, sino también emocionales, sentimentales, ideológicas. Parece entonces ahora que el mundo se me ilumina con una claridad meridiana y se transparenta como la lluvia en los cristales. Entonces lo que estoy haciendo ahora me produce una gran fruición, una alegría especial. Dice: bueno, yo no quisiera abusar más de tu confianza y de tu amistad. Te agradezco y te dejo concluir. En primer lugar, a mí me agradan tus preguntas, me gusta la incisión y que me hagan ver incluso las incoherencias y las contradicciones. Este es el verdadero debate y me parece que tus reflexiones van a servir mucho para aclarar toda esa tiniebla que ha habido sobre mi obra, porque en el fondo a mí no se me conoce y tus preguntas son las primeras que realmente tratan de ir al fondo de mi poesía, y eso realmente lo agradezco. Ya sabes, Alejandro, que existe una estrecha vinculación entre el creador y el crítico. Tanto el creador como el crítico son seres permanentemente insatisfechos. Los dos siempre van en busca de algo, si bien no siempre saben muy exactamente a lo que persiguen. Así es. En segundo lugar, siempre existe la concepción prometeica del buitre que te devora y tú le vas dando el hígado. Cuando produces los poemas, este es el sentido que hay incluso en el cuerpo que tú iluminas. Prometeo roba metafóricamente el verso, el fuego de la poesía, pero es devorado por ella. Ese es el pago que tiene que darle, devolverle poemas para quedar tranquilo un momento, y otra vez viene el buitre y otra vez tiene que escribir. ¿Y a qué te refieres a Prometeo? También voy a terminar sobre un mito. Veo
que a pesar de todos los golpes que ha recibido, como Sísifo, rodando eternamente la piedra hacia la cumbre de la montaña, no deja de ser feliz, interminablemente feliz. Y ahí acaba. Acuérdense, palabra viva de Roland Forgués. Espero que haya sido de su agrado. Esto del gran Alejandro Romualdo. Acá hay otras fotografías. Manuel Moreno Jimeno. Fotografía de Carlos Domínguez. El gran Mario Florian. Foto de Roland Forgués. Leoncio Bueno, jovencito. Roland Forgués. Nuestro gran amigo Javier Sologuren. Ay. Carlos Germán Belli. Maestro Delgado, que por fin encontró la fotografía. Paco Bendezú. Acá está Alejandro Romualdo. Y les invito a que busquen Canto Coral a Tupamaro. La gran fotografía de Yelso. Y culminamos con Pablo Guevara. Compartan, déjenme en la bandeja que otro poeta quisieran que lea la entrevista y suscríbanse por favor, que es súper importante.